Buenas. En este video vamos a ofrecer una sucinta introducción a los derechos humanos. Con este propósito, desandaremos los siguientes puntos. ¿Qué son los derechos humanos? Breve recorrido histórico, características de los derechos humanos, evolución de los derechos humanos. En pocas palabras, los derechos humanos conforman la expresión jurídica de la dignidad de la persona frente al Estado. Esto significa que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales frente al poder público. Ahora bien, esta definición de los derechos humanos tiene varias implicancias. Destaquemos 4. 1. Los derechos humanos son derechos universales que corresponden justamente a todo ser humano independientemente de su género, etnia, edad, religión, partido político, condición social, cultural, económica o su nacionalidad. La expresión más notoria de esto se lee en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 2. Los derechos humanos no son concesiones del Estado ni dependen de su reconocimiento. 3. Los derechos humanos implican dos tipos de obligaciones para el Estado. A. Obligaciones positivas, a fin de que éste garantice su realización plena en la esfera de las políticas públicas. B. Obligaciones negativas, a fin de que el poder público no sea empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona, como la privación arbitraria de la vida o la libertad, la tortura, la discriminación, entre otros. 4. Puesto que los estados deben respetar, promover y tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, son los mismos estados quienes, en sentido estricto, pueden violarlos, por acción u omisión. Esto se explica en buena medida a través de 3 razones estrechamente conectadas entre sí. Una vinculada a la génesis del Estado, otra a su función o razón de ser y otra a su asimetría de poder. En cuanto a la primera, es menester recordar que, durante la mayor parte de la historia, el poder se ejerció con escasos límites frente a los gobernados. De la mano de esto se admitían prácticas como la esclavitud y la tortura. Tal es así que la lucha por lo que hoy llamamos derechos humanos consistió, justamente, en contener el ejercicio del poder. Por su parte, es imprescindible reparar que entre las funciones primordiales del Estado está la prevención y la punición de toda clase de delitos, dado que éste se crea para el bien común en el marco del respeto a la ley y a la dignidad humana. Finalmente, debe añadirse que el Estado no está en condición de igualdad con personas o grupos que se encuentran fuera de la ley, cualquiera sea su propósito a lograr así. De esto se deriva que no todas las ofensas a la dignidad de la persona ni toda forma de violencia social configuran, técnicamente, violaciones a los derechos humanos. Estas acciones pueden conformar crímenes de suma gravedad, pero si éstas son perpetradas por particulares no constituyen violaciones a los derechos humanos. Y no lo son porque lo específico de las violaciones a los derechos humanos es que éstas se cometen desde el poder público o gracias a los medios que éste pone a disposición de quienes lo ejercen. Naturalmente, hay situaciones ambiguas en relación con la violencia política, como la de aquellos grupos insurgentes armados que controlan, de una manera estable, ciertos territorios, o ejercen, de hecho, autoridad sobre otras personas. A pesar de no conformar un Estado propiamente dicho, poseen un principio de poder público que los obliga a no sobrepasar los límites establecidos por los derechos humanos. Tal es así que, de transgredir estos, no solo estarían violando el orden jurídico del Estado contra el que se levantan, sino también los derechos humanos. Por su parte, para cerrar esta primera aproximación, es imprescindible señalar que los derechos humanos son una construcción histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos son el fruto de conquistas sociales, guerras, revoluciones, luchas sociales, a lo largo del tiempo y no meras ocurrencias de la conciencia jurídica.
Por este motivo, la historia de los derechos humanos se pliega a la historia de las luchas por la emancipación, la igualdad y la autonomía. Luchas que, en muchos casos, se emprendieron contra las injusticias de las autoridades dominantes, mientras que otras fueron impulsadas para conseguir avances en la calidad de vida de las personas, acceso a alimentos, libertad de credo, de expresión, etc. Y estas conquistas se fueron volcando en distintos documentos escritos, declaraciones, tratados, pactos y convenciones que conforman los estándares jurídicos a los cuales tiene que arreglarse los ordenamientos normativos de los estados nacionales que los suscriben. Detengámonos, a continuación, en el proceso histórico que dio lugar al surgimiento de los derechos humanos. En el marco de la historia constitucional de Occidente, Inglaterra produjo el primer documento significativo que marca limitaciones jurídicas al ejercicio del poder del Estado frente a sus súbditos, la Carta Magna de 1215. A esta debe sumarse el Habeas Corpus de 1679 y la Carta de Derechos o Declaración de Derechos de 1689, que pueden considerarse como precursores de las declaraciones de derechos modernas. Ahora bien, ¿por qué estos documentos son calificados como antecedentes y no propiamente como derechos humanos? Principalmente porque estos no se fundan en derechos inherentes a la persona, sino en conquistas de la sociedad. Por un lado, no representan derechos de cada persona frente al Estado, sino derechos del pueblo. Por el otro, porque no establecen derechos intangibles de las personas, sino deberes para el gobierno. A partir de estos precedentes, los derechos humanos modernos surgen en el contexto de las revoluciones burguesas de la segunda mitad del siglo XVIII, las cuales se desplegaron en declaraciones basadas en la libertad, la igualdad y la fraternidad, llevando al terreno jurídico y político los ideales de la Ilustración. Las primeras manifestaciones concretas de declaraciones de derechos individuales con fuerza legal, basadas en el reconocimiento de derechos inherentes al ser humano que el Estado debe respetar y proteger, se encuentran en las revoluciones de independencia norteamericana y francesa. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 afirma que todos los hombres han sido creados iguales y que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos innatos. Entre estos derechos se ubican, en primer lugar, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Complementariamente, para garantizar el goce de esos derechos se establecieron gobiernos cuya autoridad proviene del consentimiento de los gobernados. En la misma línea, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 afirma que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales solo pueden admitirse en virtud de su contribución a la utilidad común. Ambos documentos fueron producto de transformaciones revolucionarias en las estructuras sociales y, al mismo tiempo, sirvieron de plataforma para la reconfiguración de las relaciones sociales y políticas. Asimismo, estos conformaron el punto de partida para la proclama de derechos en los estados modernos. De esta forma, los derechos individuales y las libertades públicas ingresaron en el derecho constitucional, y el reconocimiento de la intangibilidad de tales derechos en la Constitución implica restricciones al alcance de las competencias del poder público. Tal es así que reconocer que el ser humano tiene derechos inherentes a su misma condición implica que estos son anteriores y superiores al poder del Estado y que se limita al ejercicio de éste. En tanto, no tiene permitido afectar el goce pleno de aquellos derechos. Posteriormente, estas declaraciones se replican en las constituciones nacionales del siglo siguiente, en el marco del nacimiento y desarrollo de los Estados-nación. En efecto, a lo largo del siglo XIX se desplegó una serie de luchas sociales en torno a reivindicaciones de derechos civiles y políticos en todo el mundo, luchas obreras, movimientos nacionales que procuraron la liberación del dominio colonial, demandas por el sufragio universal, etc.
En América Latina, luego del proceso de liberación ante la sujeción de las colonias españolas, la idea de igualdad quedó grabada en las constituciones nacionales. Más concretamente, en nuestro país, la Constitución Nacional de 1853 señalaba que en la nación argentina todos sus habitantes son iguales ante la ley. En este periodo, a su vez, también se incorpora el derecho a la educación, comprendido en la mentada Constitución del 53 y en la Ley 1420 de Educación Común del año 1884. Naturalmente, la fórmula de la igualdad ante la ley del derecho deviene en una igualdad formal que debe traducirse al plano concreto de lo cotidiano y proyectarse a los campos políticos, económicos, sociales y culturales, puesto que quien carece de medios necesarios difícilmente pueda quedar en igualdad de condiciones ante los demás. Es por ello que el Estado juega un rol primordial para garantizar políticas públicas inclusivas que garanticen y amplíen derechos. Finalmente, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la siniestra aplicación de prácticas genocidas que se cobraron millones de vidas, las declaraciones mentadas alcanzaron un mayor nivel de desarrollo en los sistemas internacionales de protección, ONU, OEA y otros organismos supraestatales. En el siglo XX, el 10 de diciembre de 1948, se propone un texto declarativo adoptado por la Asamblea General de la ONU que constituye el documento fundacional para el establecimiento de los derechos humanos modernos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de este, se propició que diversos estados revisen sus políticas internas de derechos humanos, ya sea en términos de garantizar derechos y brindar mecanismos de protección, como de inclusión o ampliación de derechos. A través de este breve recorrido, se pone de manifiesto que tanto las declaraciones de derechos de los siglos XVIII y XIX, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, constituyen productos culturales históricos indisociables del sistema de relaciones sociales imperantes en contextos de relaciones de fuerza complejas. En este sentido, se fueron conformando organizaciones de derechos humanos en la Argentina y alrededor del mundo orientadas a impulsar derechos específicos y también como órganos de denuncia a las violaciones cometidas por los gobiernos, de apoyo a familiares y víctimas, etc. Al mismo tiempo, y en diferentes proporciones, estas organizaciones ciudadanas logran incidir en las agencias del Estado e impulsar cambios respecto del ejercicio del derecho y la administración de justicia. Antes de abordar las características de los derechos humanos, hagamos un breve repaso. Los derechos y garantías contemplados en los instrumentos internacionales de derechos humanos son derechos de los que gozamos todos los seres humanos por el solo hecho de ser personas humanas sin distinción étnica, sexual, idiomática, religiosa, ideológica, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El reconocimiento de los derechos humanos como atributos inherentes a la persona no son una concesión de la sociedad ni dependen del reconocimiento de un gobierno. Es deber y responsabilidad de los estados respetar, garantizar y hacer cumplir estos derechos. Esto quiere decir que el poder no puede lícitamente ejercerse de cualquier manera, sino que debe sujetarse a reglas y mecanismos para la protección y garantía de los derechos de las personas y así impedir que se actúe contra ellos. Este encuadre lo ofrece el Estado de Derecho, entendido como el conjunto de reglas que definen el ámbito del poder y lo subordinan a los derechos y atributos inherentes a la dignidad humana. En esta línea, los derechos humanos presentan características bien específicas. Son universales, transnacionales, indivisibles o interdependientes, imprescriptibles o irreversibles, intransferibles, irrenunciables e inalienables, acumulativos y progresivos. Detengámonos brevemente en cada una de estas características. Universales. Quiere decir que corresponden a todo el género humano en todo tiempo y lugar, puesto que son inherentes a los seres humanos en cuanto tales. En rigor,
todas las personas son titulares de los derechos humanos y no puede hacerse referencia a diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales como excusa para ofenderlos o menoscabarlos. En suma, no se requiere de ninguna condición para su goce y, sin desconocer las particularidades nacionales o regionales, los estados tienen el deber, sea cuales sean sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Transnacionales. Dado que los derechos humanos son inherentes a la persona como tal, no dependen de la nacionalidad o del territorio donde haya nacido o se encuentre, sino que la persona en sí misma los porta. En consecuencia, los derechos humanos están por encima del Estado y su soberanía. Por esta razón, no puede apelarse a la actuación soberana del gobierno para violarlos o frenar su protección. Asimismo, tampoco se transgrede el principio de no intervención cuando se ponen en movimiento los mecanismos organizados por la comunidad internacional para su promoción y protección. A propósito de esto, se ha elaborado una extensa cantidad de normas jurídicas internacionales, tanto sustantivas como procesales, y se han establecido medios de protección que transformaron el derecho internacional y le confirieron nuevas dimensiones como disciplina jurídica. Indivisibles o interdependientes. Otro rasgo de los derechos humanos radica en que la vigencia de uno de los derechos es condición para la plena vigencia de los otros. Por ende, la violación o desconocimiento de alguno de ellos implica poner en riesgo el ejercicio de otros derechos. Imprescriptibles o irreversibles. Una vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser respetada y garantizada. Esto quiere decir que no prescriben, no caducan y no se pueden perder. Ciertamente no sería lógico que lo que hoy se reconoce como un atributo inherente a la persona mañana pudiera dejar de serlo por una decisión gubernamental. En concordancia con esto, ninguna persona o autoridad puede legítimamente atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Intransferibles, irrenunciables e inalienables. De forma complementaria, nadie puede renunciar a los derechos humanos, violarlos, transferirlos o dejar de respetar su progresividad. Acumulativos o progresivos. En la medida en que los derechos humanos son inherentes a la persona y su existencia no depende del reconocimiento por parte de un Estado, siempre es posible extender su ámbito a nuevos derechos. De acuerdo con esto, han aparecido las sucesivas generaciones de derechos humanos y se han multiplicado los medios para su protección. Esto se refleja en una disposición que se repite en diversos ordenamientos constitucionales, según la cual la enunciación de derechos contenida no debe entenderse como negación de otros que no figuren expresamente en ella. De este tipo de disposiciones es posible inferir que la enumeración de los derechos constitucionales no es taxativa, sino enunciativa. De esto se deduce, por un lado, que los derechos enunciados en la Constitución no clausuran la totalidad de los derechos inherentes a la persona humana. Por el otro, que todos los derechos enunciados en la Constitución sí son considerados por ésta como inherentes a la persona humana. Asimismo, vale señalar dos aspectos más: que todo derecho inherente a la persona humana podría haber sido tomado expresamente por el texto constitucional, y que, una vez declarado que un derecho es inherente a la persona humana, el hecho de no ser enunciado en el texto constitucional no implica el menoscabo en la protección que merece. Sintéticamente, lo jurídicamente relevante es que un determinado derecho sea inherente a la persona humana. Es por este motivo, y no por el hecho de figurar en el articulado de la Constitución, que esos derechos deben ser considerados como atributos inviolables que, en virtud de la dignidad humana, deben ser objeto de protección y garantía por parte del Estado.
Evidentemente, esto abre extraordinarias perspectivas de integración del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno, pues la adhesión del Estado a la proclamación internacional de un derecho como inherente a la persona humana abre las puertas para la aplicación de dicha disposición. Bajo esta óptica, los derechos humanos internacionalmente reconocidos deben tener la supremacía jerárquica de los derechos constitucionales y estar bajo la cobertura de la justicia constitucional. Asimismo, la mayoría de los tratados sobre derechos humanos incluyen una cláusula según la cual ninguna disposición convencional puede menguar la protección más amplia que pueden brindar otras normas de derecho interno o de derecho internacional. En estos casos se impone la cláusula del individuo más favorecido. A modo de ejemplo, si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. Ahora concentrémonos en la evolución de los derechos humanos. Llegados a este punto, es conveniente caracterizar a los derechos humanos en función de su devenir histórico por dos razones. Por un lado, porque permite visualizar mejor su estrecha vinculación con la realidad social en la que surgen. Por el otro, porque pone en evidencia su desarrollo progresivo, su evolución hacia nuevas formas de protección y contenidos cada vez más abarcadores. Así, distinguimos entre derechos de primera, segunda y tercera generación. Derechos de primera generación o derechos civiles y políticos. Los derechos de la primera generación o derechos civiles y políticos son los nacidos bajo la vigencia del constitucionalismo clásico a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Estos son individuales porque tienen por objeto pautar las relaciones entre los individuos y el Estado. En este sentido, le exigen al Estado la abstención de interferir en su ejercicio y la obligación de tutelarlos judicialmente. En algunos casos procuran limitar al Estado para que no avance sobre las personas y, en otros, buscan integrar al individuo, en tanto ciudadano, al poder institucional por aplicación del principio de soberanía popular. Por la materia sobre la que recaen, se los puede clasificar a su vez en derechos civiles y en derechos políticos. Derechos civiles. Los derechos civiles corresponden a todas las personas, cualquiera sea su condición, sobre la base del principio de igualdad. Entre estos se destaca el derecho a la vida, la integridad física, la honra, la intimidad, profesar libremente creencias religiosas, el libre pensamiento y expresión, peticionar ante las autoridades, acceder a la justicia, la identidad, el nombre, la nacionalidad, la libertad física y de tránsito, la libertad de trabajo e industria, la propiedad, la defensa en juicio, los derechos y garantías de la persona en el proceso judicial, etc. Derechos políticos. Los derechos políticos corresponden a los ciudadanos con el fin de conformar los gobiernos y las decisiones públicas. Pertenecen a esta clasificación el derecho a el sufragio, postularse para cargos electivos y ser elegido, acceder a información pública, manifestar ideas y protestar, asociarse en partidos y organizaciones, controlar los actos de gobierno, etc. De forma resumida, en el derecho constitucional, las garantías a los derechos humanos se centraron en los derechos civiles y políticos cuyo objeto es la tutela de la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de la persona, así como de su derecho a participar en la vida pública. Los derechos de la segunda generación, o, por su contenido, derechos económicos, sociales y culturales, fueron difundidos e institucionalizados en la primera mitad del siglo XX y hacen referencia a las condiciones de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales acordes a la dignidad inherente al ser humano. Tal es así que estos buscan proteger a los sectores sociales menos favorecidos o afectados por las desigualdades de hecho y apuntan a eliminar o corregir los impactos de las mismas en un sentido de equidad y justicia social, esto es, tienden a procurar mejores condiciones para el desarrollo de una vida plena. Los derechos de segunda generación exigen del Estado políticas activas de protección,
promoción e intervención en la vida social y económica. Entre estos se encuentran los derechos del trabajador, derechos de huelga, de sindicalizarse, de protección frente al despido arbitrario, de una remuneración justa y equitativa, de jornadas de trabajo limitadas, de descanso y vacaciones pagos, de participación en las ganancias de la empresa, etc. Los derechos de ancianos y niños, la protección de la familia, el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la alimentación básica, a la seguridad social, a acceder a bienes culturales, a una identidad, a la recreación, a los servicios indispensables para una vida digna, etc. Los derechos de tercera generación o derechos de solidaridad o de incidencia colectiva surgieron en el campo internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estos derechos son colectivos en un doble sentido. Por una parte, pueden ser ejercidos no solo para proteger intereses de los individuos afectados, sino de un conjunto de personas o de la comunidad toda. Su protección puede ser demandada por personas que no necesariamente acreditan una afectación directa, ya que los presume afectados en cuanto integrantes de la comunidad local, nacional o internacional. Por otra parte, son también colectivos en la medida en que, con frecuencia, no es posible alcanzar su realización efectiva sin un esfuerzo conjunto del Estado y de la sociedad civil, o sin la cooperación de varios estados o de la comunidad internacional en su conjunto. Por esta razón, se los llama derechos de incidencia colectiva. Entre estos puede mencionarse el derecho a un ambiente sano y equilibrado, los derechos de usuarios y consumidores, el derecho al desarrollo, a la paz, a la libre determinación de los pueblos. Asimismo, se destacan los derechos de grupos específicos que se orientan a garantizar igualdad para personas que, por su pertenencia a determinados colectivos sociales, están más expuestas a formas de discriminación específicas o abusos de parte de sectores dominantes, derechos de niños, niñas y adolescentes, de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los trabajadores migrantes y los pueblos y comunidades indígenas. Abreviadamente, tienen una dimensión individual y colectiva. Su resolución afecta a conjuntos específicos de la sociedad o a la humanidad en su conjunto y llevan intrínsecamente el valor de la corresponsabilidad. Muchas gracias.